Quiero que te detengas un momento, cierra los ojos si puedes y piensa en esto. El hombre más influyente en la historia de la humanidad nació en un establo, creció en un pueblo tan pequeño que la gente de su época lo usaba como insulto, y pasó casi toda su vida haciendo el mismo trabajo que tú harías con las manos llenas de polvo y madera. Hoy no te voy a hablar de milagros, te voy a hablar del hombre, de la vida cotidiana de Jesús, de lo que comía, dónde dormía, cómo olía el aire en el lugar donde creció, lo que sentía cuando ponía las manos sobre la madera y construía algo con sus propias fuerzas, porque antes de ser el Cristo era un hombre, y esa parte de su historia casi nadie la cuenta. Hoy vamos a recorrer juntos la vida humana de Jesús, desde Belén hasta Nazaret, desde la carpintería hasta los caminos polvorientos de Galilea. Vamos a descubrir lo que comía en su mesa, cómo era el hogar donde vivió y por qué el lugar donde creció decía tanto sobre quién era. Quédate hasta el final porque hay un detalle sobre su forma de vivir que me parece el más hermoso de todo, uno que cambia completamente la manera en que lo ves. Empecemos por el principio, Belén. La Biblia nos dice que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Pero ¿qué era Belén en ese entonces? No era una ciudad grande, era un pueblo pequeño, a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Su nombre en hebreo, Betlehem, significa literalmente casa del pan, un lugar de gente sencilla, agricultores y pastores. Y lo que muchos no saben es que cuando María y José llegaron aquella noche, no fue porque no había habitaciones disponibles en el mejor hotel del pueblo. El término que usa el texto griego original, kataluma, se refería a un cuarto de huéspedes dentro de una casa familiar. No había espacio en ese cuarto. Así que Jesús nació donde los animales descansaban, probablemente una cueva, como eran los establos de la época en esa región. Piensa en eso un momento. El que vendría a ser el Señor del universo no llegó a este mundo en un palacio. Llegó con el olor de la paja, con el calor de los animales cerca, con el sonido del viento frío de diciembre en las montañas de Judea. Y eso no fue un accidente, fue una declaración. Desde el primer minuto de su vida humana, Jesús estaba diciéndole al mundo: yo no vine a vivir sobre los demás, vine a vivir entre ustedes. La familia permaneció en Belén por un tiempo. Los magos llegaron después, no en el nacimiento como muchas veces se representa, sino semanas o meses más tarde. Y cuando Herodes amenazó la vida del niño, huyeron a Egipto, una familia de refugiados. Eso también fue parte de su historia, pero Belén fue solo el comienzo. El lugar donde Jesús realmente se formó como persona era muy diferente y mucho más humilde: Nazaret. Cuando la familia regresó de Egipto, no volvieron a Belén. Fueron al norte, a Galilea, a un pueblo llamado Nazaret. Y aquí hay algo que necesitas saber. Nazaret no aparece en ningún texto histórico o bíblico del Antiguo Testamento. Ninguno. Era tan pequeño, tan insignificante, que cuando años después Natanael escuchó por primera vez el nombre de Jesús de Nazaret, su reacción fue exacta a la de muchos. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Eso está en Juan 1:46. Era literalmente un insulto geográfico. Los arqueólogos calculan que en tiempos de Jesús, Nazaret tenía entre 200 y 400 habitantes, una aldea. No había teatro, no había gimnasio, no había mercado grande, había casas de piedra caliza, calles estrechas, pozos de agua comunes y el sonido constante del trabajo manual. Pero había algo más. Desde las colinas de Nazaret, Jesús podía ver Séforis, una ciudad helenista enorme, moderna para su época, a solo 6 kilómetros de distancia, arquitectura romana, cultura griega, mercados llenos de vida. Algunos historiadores sugieren que José y posiblemente el mismo Jesús joven trabajaron allí como artesanos, porque Séforis estuvo en construcción durante buena parte de su infancia. Jesús conocía el mundo romano, lo veía, lo palpaba, lo construía con sus manos. No era un hombre desconectado de la realidad de su tiempo. La casa donde vivió no era grande. Las casas de Nazaret en esa época eran de 1 o 2 habitaciones, paredes de piedra, techo de vigas de madera y barro, el piso de tierra apisonada. No había muebles como los conocemos. Había esteras para dormir, que se recogían de día. Había vasijas de barro para el agua y el aceite. Había un horno pequeño, generalmente compartido con los vecinos. Eso era el hogar de Jesús, y en ese hogar, con esas manos, aprendió el oficio que definiría sus primeros 30 años de vida:
vida. La Biblia llama a Jesús tectón. Esa es la palabra griega que Marcos usa en el capítulo 6. Durante siglos se tradujo como carpintero, pero tectón tiene un significado más amplio: artesano de construcción, alguien que trabajaba la madera, la piedra, el metal, un constructor. En la Galilea del siglo I, eso significaba hacer yugos para bueyes, arados, puertas, muebles sencillos, posiblemente vigas para techos. No era un trabajo limpio, era duro, físico, de pie durante horas bajo el sol, con las manos rugosas y llenas de astillas. Jesús aprendió este oficio de José. En la cultura judía de su tiempo, el padre tenía la responsabilidad de enseñar al hijo su trabajo. Era casi sagrado. No solo era una transmisión de habilidad, era una transmisión de identidad. Piensa en esto: las mismas manos que luego sanarían enfermos y multiplicarían panes, primero sostuvieron una sierra y un martillo, primero sintieron el dolor de un golpe mal dado, primero aprendieron la paciencia que se necesita para trabajar la madera dura. Hay algo profundamente hermoso en eso. José desaparece de los evangelios antes del ministerio público de Jesús. La última vez que lo vemos es en el templo, cuando Jesús tiene 12 años. Todo indica que José murió siendo Jesús joven, posiblemente adolescente, lo que significa que Jesús probablemente asumió la responsabilidad del taller y la familia. Cuidó a su madre, trabajó para sus hermanos. No era solo el hijo de Dios, era el hijo mayor de una viuda en Nazaret. Ahora bien, ¿qué comía ese hombre? ¿Cómo era la mesa de Jesús? Lo que viene a continuación es de los detalles más fascinantes de su vida cotidiana. La dieta de un judío galileo del siglo I era sencilla y poderosa a la vez. El pan era el centro de todo: pan de cebada o de trigo, horneado en casa o en el horno comunitario. La Biblia menciona el pan tantas veces no porque sea poético, sino porque era literalmente la base de la vida. Jesús lo sabía. Por eso cuando enseñó a orar dijo: «Danos hoy nuestro pan de cada día». No era metáfora, era la realidad de la gente que lo escuchaba. Además del pan, aceitunas y aceite de oliva, legumbres como lentejas y habas, higos, uvas, granadas, pescado salado del mar de Galilea, que era la fuente de proteína más común en la región, queso de cabra, miel silvestre. La carne era para ocasiones especiales, para las fiestas, para los sacrificios en el templo. No era comida de todos los días para una familia trabajadora de Nazaret. Y el vino era parte de la vida cotidiana, siempre mezclado con agua, como era la costumbre. No era un lujo, era lo que se bebía. El agua sola, sin hervirla, podía enfermar a las personas. Los evangelios muestran a Jesús comiendo en todas partes: en casas de fariseos, en mesas de cobradores de impuestos, en bodas, a la orilla del lago, con sus discípulos en el campo. Era alguien que nunca rechazó una mesa. Eso también era un mensaje. La comunión con las personas era sagrada para él. Juan 21 nos da una imagen que siempre me conmueve: el Jesús resucitado, en la orilla del mar, preparando pescado sobre brasas para sus discípulos que venían exhaustos de pescar toda la noche, cocinando con sus manos para ellos. Pero había algo más en su vida cotidiana que muchos nunca se han preguntado: ¿cómo descansaba Jesús? ¿Dónde dormía cuando dejó Nazaret y empezó a caminar? Cuando Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años, dejó Nazaret. Y aquí viene algo que es casi impresionante cuando lo piensas desde lo físico. Jesús no montaba a caballo, no tenía carruaje, caminaba. Los estudiosos calculan que durante sus 3 años de ministerio, Jesús caminó entre 3.000 y 4.000 kilómetros, por caminos de tierra, entre montañas, bajo el sol de Palestina, con sandalias de cuero. Su cuerpo no era el de un hombre sedentario, era fuerte, curtido por años de trabajo manual y después por años de caminata constante. ¿Dónde dormía? Él mismo lo dijo con una honestidad que deja sin palabras: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Lucas 9:58. Dormía donde lo recibían, en casas de amigos como Lázaro, Marta y María en Betania, en botes en el lago, al aire libre, bajo las estrellas, en los montes donde pasaba noches enteras orando. ¿Te imaginas eso? El que creó las estrellas, durmiendo bajo ellas, sin techo. Y en medio de todo eso descansaba. El sábado era sagrado para él. Iba a la sinagoga, leía las escrituras, enseñaba. No era el día del ocio moderno, era el día de conectar con el Padre. Jesús entendía el cuerpo humano porque vivía en uno. Sabía lo que era el cansancio, el hambre, el frío, el calor, el dolor, no desde afuera, desde adentro. Y ahora llegamos al detalle que te prometí al inicio, uno que para mí resume todo lo que fue la vida humana de Jesús.
Hay un versículo en el Evangelio de Juan, el más corto de toda la Biblia, que dice esto: Jesús lloró. Estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro. Ya sabía que lo iba a resucitar, pero antes de hacerlo se detuvo, vio el dolor de los que amaban a Lázaro y lloró, no porque no tuviera el poder de resolver la situación, sino porque sentía, porque le dolía el dolor de los demás. Eso es lo más humano que existe. Durante 33 años, Jesús no vivió entre algodones ni gloria visible. Vivió con las manos llenas de polvo y madera, con los pies cansados de caminar, con el corazón abierto a cada persona que se le acercaba, desde los que tenían todo hasta los que no tenían nada, y lo hizo así a propósito, porque quería que nadie pudiera decir: tú no sabes lo que es esto. Él lo sabe, lo vivió, todo. Hoy, cuando pongas las manos en tu trabajo, cuando estés cansado, cuando comas en tu mesa, aunque sea poco, cuando sientas que tu lugar en el mundo es demasiado pequeño para hacer algo grande, recuerda que el hombre que cambió la historia nació en un establo, creció en un pueblo del que nadie esperaba nada y pasó la mitad de su vida haciendo carpintería. Y aún así, lo cambió todo. Si este video te tocó el corazón, me gustaría pedirte algo pequeño. Compártelo con alguien que lo necesite hoy. A veces la persona que más necesita recordar que Jesús entiende su vida cotidiana es alguien que ya conoces. Y si todavía no te has suscrito a Plegarias de Fe, este es un buen momento. Cada semana traemos revelaciones desde la palabra que van a cambiar la manera en que ves tu fe. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.